nombre y me cuesta quedarme con el último. Frente Chaco merece más, es ahora, ¿no? Bloque PJ, vamos a decirle. Bloque PJ. Frente Nicolás Chaco del merece más. Limel, un gusto saludarte y gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, hoy hubo una interpelación, según los datos que tengo, porque no vi desde temprano, vi un ratito nada más, la interpelación al ministro de Seguridad Hugo Markovich, pero por los datos que me pasaron, ustedes pidieron la interpelación. Sí, la verdad que, a ver, había varios hechos que se vienen sucediendo en la provincia que creo que ameritan por lo menos la explicación de los distintos funcionarios de la cartera, ¿no? Este hecho particular del oficial Duarte que falleció fue un hecho que nos conmocionó a todos, pero principalmente vimos la baja participación pública que tuvo el gobierno en explicar qué pasó realmente con esta persona, ¿no? Porque después uno puede empezar a indagar, no puede tomar como un criterio también con firmeza, porque realmente hay que saber qué fue lo que sucedió. Hay profesionales en el medio que tienen que determinarlo, la justicia misma también, por supuesto, Claro, tiene que actuar e intervenir, más allá de la cuestión sumarial que se puedan llevarse adentro desde la policía, ¿no? para que la audiencia entienda, esta interpelación se le pide al ministro de Seguridad por la muerte de un oficial de 32 años en una capacitación, en un entrenamiento, ¿tengo entendido? Así En es, un él ahí curso. justo eso es lo que te iba a explicar, pero la verdad que este caso da una situación en la cual había un curso de formación de infantería para promover a esos agentes a que sean infantes, cada uno después en su expectativa de las localidades de donde pertenecen, particularmente él de San Martín, llevó adelante esta preparación, una preparación que a priori y en términos informales, como te decía recién, nos cuentan de que es bastante rigurosa desde el punto de vista de los controles de la falta de controles médicos y también, por supuesto, de lo que se les lleva adelante cada uno de los agentes, ¿no? Lo hacen correr más de 16, 18 kilómetros, realmente en temperaturas muy altas, también, por supuesto, en condiciones que no son las mejores para un ser humano. Entonces, bueno, pero bueno, eso lo que te decía Unos recién, días ¿no? de Lo mucho calor tiene, fueron eso. lo tiene que determinar, por supuesto, la justicia. Pero esto nos hizo que nosotros, por supuesto, pidamos la explicación política. La explicación política, más allá de lo que pueda hacer la policía, el jefe de policía, tiene que ver con el ministro de la cartera, que es el ministro de Seguridad y Justicia, Hugo Markovich. Por eso nosotros solicitamos la interpelación de él y la cual se le hizo un cuestionario de preguntas, no recuerdo mal, creo que eran 13 preguntas, en la cual fuimos pidiendo explicación de todo, ¿no? Desde los protocolos que se llevan adelante, la forma, los partes médicos de la gente, la acción o el accionar que tuvo el gobierno en el momento del hecho donde se descompensó la gente y qué se hizo posteriormente. Esto en resumen para que Sí, se entienda en qué fue todo ese proceso de las preguntas, ¿no? Hoy sorprendido porque la verdad que hubo inicialmente, parecía que había buena predisposición de parte del oficialismo en tratar de que se lleve adelante la interpelación. Nosotros estuvimos presentes, 7:45 de la mañana, se dio el quórum necesario y comenzó la sesión, ¿no? Y estuvo Matt Coy con un parte de la cúpula policial, con el doctor Ricardo Urturi, también por supuesto el jefe de policía y si no recuerdo mal también quien está a cargo de la parte médica dentro de la policía, ahora no me estoy acordando el nombre. Y en ese contexto empezó el ministro a desarrollar, ¿no? Primero, vamos a empezar algo importante, Pedro, cuando uno va a una interpelación, tanto el diputado como el ministro o el funcionario interpelado tiene que manejarse bajo el esquema que se plantea en la interpelación. A vos te están citando, a uno se lo está citando para que dé explicaciones sobre un contexto en particular o un tema en particular. Fuera de ese tema está todo prohibido, fuera de ese tema. Ya de entrada tuvimos que aguantarnos casi 55 minutos al ministro de Seguridad haciendo una campaña proselitista de lo que lleva adelante en su gestión de gobierno y lo que hizo en relación a la gestión anterior. La verdad que ya fue una primera falta de respeto, la cual nosotros pedimos la interrupción a la presidenta no nos permitió, dijo que le podemos permitir que termine su alocución y que después cada uno haga las preguntas que tenga que hacer. Dijimos, listo, esperamos, tuvimos que soportar 50 minutos hablando de nada que ver con el caso que fue citado. normalmente en las interpelaciones, esto en el Congreso Nacional, el que es interpelado hace una locución que puede estar referida al tema por lo cual llamaron o puede
hablar del sexo de los ángeles. Y En después, este caso no es acá, no bueno, debería ser así acá, por lo menos el reglamento interno no es así. arranca con las preguntas. Claro, y cuando arranca con las preguntas, primero que ha dejado más de una duda en la respuesta que llevó adelante, porque se pasó primero leyendo resoluciones que la verdad que poco interés tengo en que me esté leyendo una resolución que se firmó en el ministerio. Nosotros queríamos la explicación política de lo que pasó y cómo se llevó adelante. Y después, a ver, de preguntas que me acuerdo que las quería repreguntar o quería tratar de que me dé explicaciones. En ningún momento, hasta el último punto, él habló de deshidratación. Todo lo contrario. Mencionó en 2 oportunidades que los agentes estaban permanentemente hidratados. Yo le quería preguntar si no era cierto que el cuadro con el que ingresó el paciente o la persona o el oficial Duarte al hospital, por lo menos el parte médico, era por deshidratación. Entonces, ¿por qué él no mencionaba que era por deshidratación y permanentemente decía que había una cuestión de hidratación? Que están queriendo ocultar algo. Digamos. La verdad que me llama mucho poderosamente la atención esta situación. Después también, por supuesto, no hace mención de que había otros agentes en este problema. O sea, otro agente o mínimo que estuvo internado, como No mínimo, creo. que estuvo internado y que también por la misma situación de deshidratación. Sí. Tercero, habla de la voluntad. De la voluntad. Permanentemente decía, esto es voluntad, es voluntario de la voluntad de la gente en querer participar en este curso. Bueno, a ver, los consentimientos asistidos o firmados ante una cirugía no significa que no existe mala praxis posterior. Digamos. O sea, uno puede decir, sí, está bien, yo me hago responsable, yo mantengo las consecuencias. Ahora, si existe mala praxis con negligencia, hay responsabilidad. O sea, Claro. uno no puede desligar la responsabilidad en un hecho en particular. Y segundo, digo, ¿por qué hay tantas bajas, Pedro? ¿Vos no te pusiste a pensar eso? ¿Cuántas bajas había realmente? Porque mencionó por lo menos 3 veces que muchos se dieron de baja. Sí, ¿Por unos qué? 10 se dieron de baja. Bueno, no dijo la cantidad exacta. Yo quería preguntarles, era una de mis preguntas. Creo que sí, que eran 10. ¿Por qué se dan de baja tantos agentes? ¿Que son personas que no tienen estado físico? Yo creo que la primer pregunta tenía que haber sido, desde mi punto de vista, yo leí bastante en el momento que le ocurrió eso a la gente, lamentablemente. Me interioricé después que falleció, la verdad es esa. Pero creo que la primera pregunta que tenían que haber hecho ustedes es ¿con qué protocolo el médico que lo recibe pone que tuvo una ACV? Sí, A nosotros, partir de ahí, bueno, ¿quién firmó esto? ¿Quién lo hizo? O si fue inducido a que ponga ACV para no poner lo que verdaderamente tuvo. la verdad que toda la situación sanitaria, porque ahí la tenemos la suerte de tenerla Paola nosotros, Paola Claro. tenía una gran cantidad de preguntas para hacerle en el punto de Sí. vista médico, que tampoco las pudo desarrollar porque no hubo posibilidad de repreguntar. Cuando terminó la última pregunta Claro, se fue. él termina de hacer su alocución y bueno, ahí te explico. Bueno, eso pasó. La verdad que nos quedamos todos con ganas de poder llevar adelante el desarrollo. Cuando él termina, primero piden un cuarto intermedio para ir al sanitario, eso textualmente, porque estuvieron 2 horas sentados y me imagino que era una cuestión de concederle por respeto. Se le dio el cuarto intermedio, volvimos, faltaban 2 preguntas para terminar el cuestionario, que la verdad que el cuestionario fue lo que menos tiempo le llevó, se pasó más tiempo leyendo resolución y hablando de la gestión, poco fue lo que respondió de realmente lo que a nosotros nos interesaba. Piden un cuarto intermedio de vuelta, la presidenta hace votar el cuarto intermedio, yo tengo la foto, todos tenemos la foto, te la envío ahora después para que vos la tengas públicamente, Pedro. No tenían los legisladores para ir al cuarto intermedio, igualmente otorgaron un cuarto intermedio para que se puedan retirar de manera decorosa, porque no querían seguir con la interpelación. Es decir, nunca existió la interpelación, fue una exposición. La interpelación justamente es un interpelado y somos los miembros interpelantes que somos los que tenemos que preguntar. Es más, no tenemos límite de pregunta a los miembros interpelantes en la provincia del Chaco. Un diputado que no firmó la interpelación puede preguntar hasta 2 veces. Nosotros no tenemos límite, los que firmamos la interpelación. Entonces fue realmente bochornoso lo que hicieron. Se levantaron y se fueron, no O dieron sea, explicación. no hubo votación, o sea, se votó y no había número para votar. No, se votó un cuarto intermedio sin tener los números para que se apruebe el cuarto intermedio. Cuando decís sin tener los números es que no había quórum. No, sin tener los números significa que nosotros desde la oposición éramos 15 legisladores y ellos del oficialismo eran 14. Eso significa que si hubiéramos votado un cuarto intermedio, que nosotros no queríamos que se haga el cuarto intermedio, no debería haber pasado, perdían. ¿Qué hizo la presidenta? Otorgó igualmente el cuarto intermedio para que el ministro se pueda retirar del recinto, decorosamente. Y todos los diputados del radicalismo. Ahí sí dejaron sin quórum la sesión.
¿Por qué? Nosotros éramos 15, porque había 2 legisladores de la oposición que estaban con un problema de salud, es el público conocimiento, hay mucha gente engripada y Sí, sí. lógicamente estaban con una gripe prácticamente en cama. Entonces, la situación era difícil, era compleja, pero hicieron una maniobra para no permitir que se desarrolle la interpelación. Eso fue lo que concretamente hicieron ahí. Y es una falta de respeto, es una demostración de un autoritarismo espantoso en la provincia del Chaco y la verdad que me parece que en vez de esclarecer dejaron más duda que certeza en todo lo que se desarrolló en la interpelación. Es lamentable porque nosotros realmente teníamos mucho interés de que esto se pueda esclarecer y que la sociedad en general porque es muy lindo sentarse y yo digo lo que quiero y no escucha nadie, digamos, es muy lindo, está bueno. Ahora, cuando Ahora, la presidenta, según lo que vos dijiste al principio, la presidenta no les permitió interrupciones porque después iban a poder preguntar, totalmente, es que es así el proceso. pero así les dijo. Sí, 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 exactamente. Así es el proceso que normalmente se utiliza. Hay posibilidades de esclarecer alguna duda, pero por respeto muchas veces no se lo hace. Mira, yo he tenido posibilidades de estar, por lo menos, consciente en varias interpelaciones. Hemos tenido la interpelación a la ministra de Educación de Capitanich, a Torrente. También he tenido la posibilidad, no como legislador, pero estar presente al ministro de Economía de Pepo, a la ministra de Educación de Pepo, creo también se le había hecho en su momento. Allá, un famoso caso muy recordado, vos recordarás, en 2010, creo que fue la interpelación a Sandra Mendoza como ministra de Salud. Sí, Y la verdad que las interpelaciones, pero lo duran que tienen 6, que 7, durar, 8, 9, 10 horas, lo que tienen que durar. porque justamente uno va a exponer el punto del tema en cuestión, que normalmente son temas de gestión o situaciones graves como esta, y tenés que sacar las dudas a la gente, no a los diputados, porque nosotros somos un mecanismo de esclarecer lo que está pasando hoy en la gestión de un gobierno. Entonces me parece que es una falta de respeto, es una actitud antidemocrática la que han tenido, porque han violado el reglamento interno de la presidenta y del secretario nuevo. Yo hablé con Gustavo Corradi también, se lo he dicho, que me parece que no era necesario hacer esa desprolijidad. De última, hasta hubiera sido más prolijo y una herramienta legislativa que se levanten y se vayan sin pedir cuerno intermedio, porque dejaban sin cuerno igual la sesión. Hubiera sido más prolijo eso, porque es una herramienta que yo no la puedo No cuestionar. volver, del primer Exacto, cuarto intermedio no no volver. volver. O también, esa es la otra. Había varias herramientas, creo que usaron la peor. Usaron la peor, volvieron a violar lo que tiene que ver el reglamento interno de la legislatura, volvieron a hacer un acto autorista mismo, volvieron a demostrar que no quieren discutir los temas. Entonces, bueno, esto también después, a futuro, cuando haya consecuencias para buscar los consensos, que ellos también entiendan que es parte. Y ahora tenemos otro problema, que el miércoles que viene tenemos la interpelación a la ministra de Educación. Bueno, ahí ya hay una responsabilidad nuestra. Esperemos tener todos nuestros legisladores recuperados para poder tener los 17 votos. Y va a ser muy difícil esa interpelación, porque se va a mezclar lo que pasó este miércoles con lo que tiene que pasar el miércoles que viene. Tengo una pregunta para el ministro de Educación. Sí. Sí, porque el Chaco, recién me lo decía la presidenta de la Comisión de Educación, Zulma Galeano, que el Chaco hace 20 años estaba entre las 5 mejores provincias en cuanto a nivel educativo. Hoy estamos entre las 5 peores. Entonces yo le dije que acá a 160 kilómetros está una de las mejores. Si conocen el programa, cómo trabajan, cuáles son los proyectos que llevan adelante para tener los mejores resultados en las 2 pruebas que se hacen anualmente y los otros los peores. Bueno, descreyó un poco de cómo se hace eso, le digo, pero la provincia del Chaco tiene los últimos, o sea, ¿usted tampoco cree eso? No, no, sí, eso sí, bueno. Y si creemos lo último, tenemos que creer en lo primero. Pero yo creo fundamentalmente que hay un tema en cuanto a la educación que es fundamental. O sea, si vos te venís a hacer la prueba que se hace anualmente, son 2, estás no dudando de esa prueba, sino que la estás avalando. Si no, no participaría. Porque tenés que dudar de los resultados. A ver, yo creo que hay dos temas ahí, Pedro. Primero creo que tenemos ayer lo conversaba esto con la diputada Flores, cuando lo charlamos por teléfono, en la situación que nos planteamos para hoy. La verdad que creo que hay un proceso de desactualización de la currícula escolar que es preocupante. Me parece que hoy los alumnos
tanto de la primaria como de la secundaria, no salen con las herramientas para enfrentar esta sociedad, no las salen, y nadie discute ese tema, y me parece que es muy grave, desde la cuestión de contención desde el punto de vista de autoayuda, cuestiones Sí, sí, psicológicas, emocional. emocionales, hasta la cuestión de educación, que digo yo que estábamos discutiendo en la Cámara el Sí, tema sí. de educación financiera, que se iba a tratar hace 2 semanas atrás y no pudimos, porque no tuvimos quórum, que estaba como uno de los puntos de partida para discutir en la Cámara y se iba a aprobar porque tenía los consensos necesarios. Que hoy es fundamental, hoy la gente sufre por la falta de educación financiera o educación económica que tienen las familias y los hogares y las personas. Entonces digo, tenemos que empezar a darle herramientas a la gente, más allá de que todas las materias, porque yo no quiero entrar en el detalle de que si digo una materia u otra me va a saltar, capaz se va a enojar alguno, pero digo, la realidad es que no salen con las herramientas necesarias para pelear en la sociedad. No se Y está los formando para... avances tecnológicos hacen incluso que muchas, hasta carreras que se estudian hoy en la facultad han quedado obsoletas, Pedro. Entonces yo Sí, creo sí. que hay que replantearnos esto y si desde el Ministerio de Educación no tienen la apertura necesaria para discutirlo de esta forma, lamentablemente nuestros chicos van a seguir en un estado en el cual no tienen interés, se aburren, no les importa, no les damos las herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Entonces creo que hay que darse una discusión mucho más profunda y lógicamente el nivel de desatención se lo ve en todos los aspectos. En algo muy sencillo, mira, hoy hablaba con un colega tuyo la situación que está viviendo el transporte. Yo recuerdo, Pedro, hace, te digo, no mucho tiempo, te digo 2, 3 años atrás, vos pasabas por cualquiera de los colegios del centro y las paradas colectivas estaban llenas. Hoy ni nadie. Entonces ni siquiera nosotros le damos las herramientas a los chicos para que tengan las condiciones de poder ir. Y vos me decís, sí, igual tienen más limitado, pero tienen el pasaje gratuito. Nada, nosotros estamos poniéndole todos los límites necesarios para que el desarrollo en una etapa fundamental como es esa no se termine dando. Entonces tenemos que empezar a dar discusiones más serias desde la política, pero también la apertura de parte de quienes hoy nos gobiernan, de tener la suficiente capacidad de discutir estos temas que no lo están teniendo. Claro. Sí, fundamentalmente eso, no se está actualizando una currícula que ya no le sirve a Sin los duda. chicos. Este, ¿Cómo está el tema político? Estamos bien, ahora un poco mejor. Estuvo Eh, Capitanía el fin de semana. Estuvo el jueves, viernes y hasta el sábado de la mañana con una agenda de vuelta intensa. Nosotros estuvimos el día viernes temprano en una reunión del Consejo Provincial. Por la tarde una reunión muy, muy productiva con la cuestión de gremios estatales. Han participado todos los gremios, o la gran mayoría de los sindicatos estatales, cada uno con su problemática, pero creo que logramos entablar una agenda política legislativa, que eso es lo que para mí estaba faltando, para tratar de poder llevar. Hay un punto acá muy interesante, Pedro, que por costumbre se dejó de hacer, pero que está mal porque constitucionalmente es responsabilidad de la legislatura. La discusión salarial por constitución es de la Cámara de Diputados, no es del Poder Ejecutivo. Más allá que vos me plantees, mira, bueno, Nico, pero el Poder Ejecutivo es el que maneja el presupuesto, por supuesto, pero constitucionalmente el responsable de determinar las pautas salariales es la Cámara de Diputados, no es el Poder Ejecutivo. De último, el Poder Ejecutivo tendrá que generar una mesa para poder discutir en la legislatura y ver hasta dónde uno puede tener el acceso de poder avanzar en algún tema u otro, ¿no? Por eso siempre se manda a pedir informes, más allá que nunca contestan. Y en ese contexto creo que nosotros hoy tenemos una gran posibilidad porque hay muchos proyectos legislativos de todas estas organizaciones que hoy están, o todos estos organismos del Estado que están con medidas gremiales o que están con reclamos sindicales que no pueden tener respuesta, pero ni siquiera respuesta de ser atendidos por el Ejecutivo, que podamos trasladar todas estas cuestiones, llevarlo a la legislatura en un gran paquete de discusión que creo que va a ser la bisagra para lo que queda de este segundo semestre, ¿no? Me parece que fue muy interesante, hay un compromiso, me parece muy claro ahí de Capitanich en buscar esa voluntad política, de que se puedan avanzar y por lo menos generar ese canal de discusión que hoy no existe, por lo menos. De ahí veremos después hasta dónde llegamos, pero me parece que ya es una gran iniciativa. Participaron de los gremios, habrá que participó ATE, participó PCP, después gremios sectoriales que también tienen sus reclamos, así que bueno, me parece que ha sido muy productivo y después bueno, fueron ya reuniones particulares con distintos dirigentes políticos acá de la provincia que tuvo nuestro presidente del partido que ha Comenzaron a encaminado. hablar ya con vísperas al 26 de octubre. Sí, 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 sí. Él ya lo dijo públicamente, también lo hizo
alocución ahí en el Consejo Provincial, ha tenido contactos, los primeros contactos con la Intendenta Barranquera, también por supuesto con el diputado Tranton Charuf, donde entre otros referentes, ¿no? Ha tenido otras reuniones importantes también, en la cual se ha empezado a trabajar en el marco de la unidad. Eso es el objetivo principal, llegar para el 17 de agosto, si mal no recuerdo, que es el cierre de lista, con la mayor cohesión posible dentro del Partido Justicialista, tratar de que podamos tener una lista fuerte, una lista de unidad, pero también una lista que represente los intereses de la gente, y creo que vamos por ese camino. Me parece que hoy lo que se avisora después de este hecho que ha impactado tanto a nivel nacional, con esta decisión de la justicia equivocada a mi gusto de haber llevado a una situación de condena a Cristina Fernández de Kirchner, ha provocado algo que nadie se imaginaba, que era que todo el peronismo, por más diferencia que exista, hoy volvamos a estar más cerca que nunca, y creo que genera un panorama muy positivo de cara para las elecciones de octubre. Porque también no nos olvidemos algo, Pedro, que es fundamental, que el desgaste social va a ser mucho mayor para esa fecha. No va a ser lo mismo que ahora, que ya está enojado, va a ser muchísimo mayor. Lo que no lograron los dirigentes lo logró el Tribunal Oral Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Que es un peronismo. En buena hora. Por ahora es una juntada. Vamos a ver si esta juntada provoca conciencia en cada uno de los dirigentes, bajan los egos y las soberbias y pueden encauzar un proyecto común. Hay dos parámetros que nosotros mantuvimos en las últimas reuniones del Consejo, y por supuesto uno de los conceptos que todos vertimos y que me parece que quedó claro en el presidente, porque él también lo lleva de esa forma, es el tema de la unidad. Y lo segundo es lo que vos dijiste recién, Pedro, es la humildad. Yo creo que Capitanich hoy tiene la mayor responsabilidad, porque es nuestro conductor, es la mayor figura que tenemos, pero también tiene la responsabilidad hoy de ser el más humilde en la construcción. Y creo que confiamos plenamente que eso va a ser así, de que él va a llevar adelante ese proceso. Por eso no tengo ninguna duda que ha sido él quien ha generado el contacto y la comunicación con los otros dirigentes, demostrando ese primer aspecto de humildad, y que esperemos que en este proceso de continuidad política que vamos a tener, parece mucho, ¿no? Pero digo, un mes y medio ante un cierre de lista termina siendo muy poco por las discusiones que se tienen que llevar adelante, más allá del receso administrativo. Trabajar fuertemente para que eso llegue con la mayor cohesión posible, que es lo que estamos buscando, y realmente, como dijiste vos, que esta forma de juntarse hoy termine siendo un proyecto político. Y el proyecto político tiene que repercutir también a nivel provincial. Hoy la oposición, o por lo menos, vamos a ser más concretos, a partir del 10 de diciembre tiene 16 legisladores. Es decir, cualquier acción política, legislativa o de gobierno que tenga que pasar por la legislatura, el gobernador Leandro Sdero necesita sí o sí de la oposición. Y eso no es un detalle menor. Si no, la Cámara no funciona sola. Funciona con legisladores. Y él no tiene los legisladores para que la Cámara funcione sola. Entonces, sí o sí necesita el acompañamiento de la oposición. Nosotros ya le demostramos gestos, esperemos que él también demuestre gestos. Pero queremos que dejen de echar gente, queremos que dejen de cortarle las asignaciones a la gente, queremos que haya paritarias libres, que se pueda empezar a trabajar en un proceso de regularización laboral y que empezamos a discutir realmente las condiciones de los chaqueños. Si no, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Nico Limel, te agradezco mucho la presencia aquí en los estudios de Ciudad Televisión, muy amable. Gracias a vos, como siempre.